Bueno, muy buenas noches a toda nuestra audiencia. Bienvenidos nuevamente a su programa En la Mira, Casuística en Seguridad. Hoy, jueves 7 de la noche, vamos a continuar hablando acerca del tema de las agresiones al personal de policía en el cumplimiento de sus funciones. Un tema bastante álgido, bastante por llamarlo de alguna forma, repetitivo, y no solamente en nuestro país Colombia, sino en muchos de los países en Latinoamérica. Inclusive podríamos incluir dentro de todos los países sin ser de habla hispana a Estados Unidos, que es una problemática que se está presentando hoy en día en este país, situación que antes no se veía ni siquiera en medios de comunicación. Hoy en día es casi que a diario este tipo de situaciones. De antemano disculpas, pero pues esto es la situación de transmitir en vivo. Entonces, pues nada, darle la bienvenida, recordarles que este es nuestro segundo programa del mes de octubre, que durante los 5 jueves del mes de octubre vamos a hablar sobre el tema de las agresiones, inicialmente hace 8 días y hoy al tema de agresiones a la policía, dentro de 8 días y dentro de 15 agresiones al personal de seguridad privada, y el último programa, que es el día 31 de octubre, haremos la participación de la audiencia para que emitan sus conceptos, lo que piensan y han visto durante estos cuatro jueves del programa. Entonces, asimismo, manifestarles que el observar, el ver durante 4 programas, el programa En la Mira va a certificar la asistencia a esos mínimo 4 programas como seminario internacional en agresiones al personal de policía y de seguridad privada en el cumplimiento de sus funciones. Así que pues nada, los invitamos a que estén muy atentos. Hoy tenemos unos invitados de lujo, como siempre, cada 8 días, y vamos a sacarles el mayor de los provechos en sus conocimientos, su experticia y todo lo que tiene que ver con el tema que vamos a tratar en el día de hoy. Así que bienvenidos, Edison, lo escuchamos. Muy buenas noches, mi estimado Henry. Amigos, qué gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy, día jueves, 10 de octubre. Bueno, adicional justamente a lo que Henry acaba de indicar, nada más que apuntarse y estar atentos a los programas que estamos haciendo, más que nada sobre el último programa que hacemos al final de mes, ¿no? Para que se apunten y participen del mismo. Es importante siempre generar esta sinergia al final, que es la que queremos hacer justamente para que obtener algo, un valor agregado de lo que estamos justamente tratando. En ese sentido, y obviamente para poner en consideración lo que es En la Mira, me permito indicarles que se centra en el razonamiento de casos reales, basado en principios de estándares nacionales e internacionales de seguridad y en las respectivas recomendaciones que nos ayuden a alcanzar la mejora continua de la que hablaba, ¿no? Para ello, obviamente, nosotros estamos apoyándonos de videos y a través de los mismos, pues, de personas, de profesionales que obviamente están en el medio y que nos van a ayudar justamente a este análisis en lo que vamos a presentar, ¿no? Este programa está dirigido a estudiantes de carreras técnicas, tecnológicas, profesionales en el área de seguridad o afines, personal que hace parte justamente de los esquemas de seguridad, ¿no? El programa tratamos de que se presente en un formato claro, directo e informativo, ¿no? Destacando el enfoque justamente de los principios de seguridad, ¿no? Tratar de encaminarnos hacia un razonamiento imparcial, transmitir experiencias y conocimientos con un enfoque en las buenas prácticas, ¿no? Queremos que sea en ese sentido único en el medio, no el último, ni únicamente el que tenga la última verdad, de ninguna manera, sino más bien proponer una orientación a través del análisis justamente de estos casos que estamos presentando, ¿no? Enfatizando la importancia justamente de estos principios de seguridad y que esta mejora que queremos nosotros lograr sea sencilla y obviamente fácil de entender. Te doy el paso, mi estimado Henry.
Gracias, Edison. Sí, muy bien, como lo acaba de manifestar Edison, de esto se trata realmente el programa. La dinámica es muy sencilla, ya ustedes la conocen. Vamos a mostrar unas imágenes, unos videos, y con base en esos videos, nuestros analistas invitados pues nos van a emitir sus conceptos con base en su experiencia, sus conocimientos, y hay que tener en consideración que nuestro programa también se fundamenta no en conceptos personales, sino en conceptos que están establecidos en normatividades, en estándares nacionales, en estándares internacionales. Por lo tanto, tenemos ese juego de palabras o terminologías, como por ejemplo, vamos a ver en el día de hoy qué es un evento perturbador dentro de esas imágenes que vamos a observar, considerándolo como aquel acontecimiento o cambio que interrumpe las actividades operacionales o funciones planificadas, bien sea anticipado o sin anticipar. Asimismo, vamos a ver qué es un evento como la ocurrencia o cambio de un grupo de circunstancias en particular que no se puede conocer en su totalidad. Puede tener varias causas, se puede determinar la probabilidad asociada con el evento, es decir, que el evento más la consecuencia nos genera un incidente. Algo muy importante que también vamos a mirar en el día de hoy y es el análisis de riesgos para el tema de los derechos humanos. Y hacemos énfasis, como ya lo habíamos venido diciendo en el anterior programa, esa persona que utiliza, porta un uniforme y las armas que cada estado le entrega a esa persona, también es un ser humano. Y como ser humano también tiene derechos y esos derechos también deben ser respetados en igual forma que cualquier persona. Ahí nos va a tocar llamar al CAI de la policía para que vengan a hacer el... Entonces, este es el tipo de análisis de riesgo que también estamos viendo hoy en día en un decreto que está nuevo para la policía, donde nos habla del uso legítimo y preferencial de la fuerza. Entonces, es el proceso para identificar, analizar, evaluar y documentar los riesgos relacionados con los derechos humanos y sus impactos, con el fin de gestionar el riesgo y mitigar o prevenir los impactos adversos en los mismos y en la infracción legal que se pueda hacer contra ellos. La planificación también nos la mencionan a él. Y esta planificación viene muy dada en este decreto y por eso he querido traerlo hoy aquí como la gestión orientada a establecer los objetivos de las operaciones de seguridad, procesos y recursos para lograr los objetivos. Y cuando hablamos de seguridad, en este caso estamos hablando de la seguridad ciudadana, que es como el soporte fundamental o una de las tantas misiones fundamentales que tiene la policía en el caso de Colombia. Y por último, el análisis de la amenaza, porque vamos a ver unas imágenes que son bastante impactantes. Entonces, es el proceso para identificar, cuantificar y cualificar la causa potencial de un evento no deseado. Ahí es donde vamos a mirar con nuestros expertos, nuestros invitados analistas en el día de hoy, ese tipo de análisis de esa amenaza que se presentó y que se presenta en esos videos. Así que pues sin más preámbulos, vamos a proceder a darle presentación a nuestros invitados, a nuestro panel del día de hoy. Y vamos a iniciar con una persona que ha sido referente en Colombia, ha sido referente en muchas situaciones de seguridad ciudadana y así como invitamos en el día de hoy al señor Mayor General de la Reserva Activa de la Policía Nacional de Colombia, Eliezer Camacho Jiménez. Mi general es administrador de empresas, tiene una especialización en pedagogía para la educación superior, especialización en seguridad, administrador policial, tiene una especialización en administración de la seguridad, consultor nacional e internacional en seguridad, experto en seguridad ciudadana y estrategias de focalización y disrupción del delito, oficial de la policía durante 35 años, bastantes años para que nos hable con bastante experiencia en el día de hoy,
alto consejero para la seguridad en el departamento de Cundinamarca en el año 2023, dentro de tantas que nos figuran dentro de su currículo. Así que, mi general, muy buenas noches, gracias por acompañarnos hoy y le cedemos el micrófono para sus palabras de bienvenida. Muchas gracias, Henry, muchas gracias, Edison, por la invitación. Excelente espacio el que ustedes están adelantando, mostrando realidades que vivimos en nuestros países. Desafortunadamente, países suramericanos han tenido mucho problema con estos temas de la seguridad ciudadana, han tenido mucho problema con la expansión de los grupos terroristas, grupos criminales, y sí, pues es muy, muy importante que los ciudadanos puedan conocer todos los detalles, que muchas veces quedamos cortos nosotros como ciudadanos, incluso las autoridades muchas veces tienen que callar por la investidura que en su momento tienen o por, en todo caso, la obediencia que debemos a los gobiernos en su momento. Pero sí es muy importante este espacio y le agradezco poder compartir mis experiencias con los ciudadanos que hoy están precisamente conectados, pero también con ustedes como mesa de trabajo que sabemos que lo van a divulgar a quienes escuchan diariamente este programa. Muchas gracias, mi general, por sus palabras y gracias nuevamente por haber acudido a nuestro llamado, a nuestra invitación. Nuestro siguiente invitado desde México, Juan Carlos García Islas. Juan Carlos es presidente de la Asociación Internacional de Miembros de Cuerpos de Seguridad y Emergencias, capítulo México. Es secretario de IFPO en la comunidad mexicana, vocero y fundador de ANTAR, que es la Asociación Nacional de Trabajadores de Alto Riesgo, miembro del Colegio de Profesionales de Seguridad en Chile, conferencista invitado por la Oficina de Cooperación para la Reducción de la Amenaza del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Cuenta con una trayectoria de seguridad, defensa y emergencias de más de 20 años, dentro de tantas también que tiene su currículo. Juan Carlos, bienvenido, buenas noches, lo escuchamos. Hola Henry, ¿qué tal? Qué gusto saludarte nuevamente. Edison, igualmente, qué gusto saludarlos, agradecerles nuevamente el permitirme ser parte de, como ya dices, de esta cuarta emisión del programa en esta temática tan importante y tan trascendental ya no en la región, sino en el hemisferio, ¿no? Y el hemisferio es desde el polo norte hasta el polo sur de nuestro continente, porque como bien lo decían ustedes en la introducción, esta temática o esta problemática la hemos visto sin caer en un error al decir que en más del 90% de los países de nuestro hemisferio, yo creo que sí está, ¿no? E incluso si hiciéramos un análisis muy y estadístico, creo que sí encontraríamos casos en todos nuestros países hermanos. Entonces es importante abordarlo y felicidades por ello. Un gusto compartir el panel con el general Eliezer y mi compañero de México, Javier Iglesias. Bueno, gracias Juan Carlos, gracias nuevamente también por haber asistido a nuestra invitación. Nuestro siguiente panelista, invitado, analista, es Francisco Javier Iglesias Casas, desde Ciudad de México, en México, lógicamente. Francisco Javier es licenciado en Ciencia Política, licenciado en Derecho, maestro en Política Criminal, 29 años de servicio público federal. Se ha desempeñado en áreas de inteligencia, prevención e investigación de delitos del fuero federal, como la delincuencia organizada, entre otras. Estuvo en la Guardia Nacional Mexicana y terminó sus servicios allí en el año 2022. Francisco Javier, bienvenido, buenas noches, lo escuchamos. Buenas noches, Henry, Edison, Juan Carlos, es un honor para mí estar en este espacio de análisis, pero más que análisis, un espacio donde podamos compartir
visiones sobre las problemáticas que, como bien dice Juan Carlos, hay una similitud en muchos países, en especial de América, ¿no? De México hacia abajo y algunos otros, y que padecemos curiosamente problemáticas muy, muy similares. Digo, con ciertas diferencias en las formas de los sistemas jurídicos, ciertas diferencias en otro tipo de leyes, pero las problemáticas son muy similares, en especial en nuestros países, ¿no? Y yo creo que eso va a ser muy importante, el interactuar en este espacio con ustedes y, por supuesto, con el auditorio. Gracias. Gracias, Francisco Javier, por haber también acogido nuestra invitación y tenerlo hoy aquí en este panel. Bueno, Edison, yo creo que ya nuestros 3 panelistas están listos para dar inicio a este capítulo más de nuestro programa. Entonces yo diría que vamos a iniciar con nuestro primer video. Es un video bastante impactante. Sobre todo, se pregunta uno en qué cabeza cabe la situación que ustedes van a apreciar. No es una cabeza normal. Ni siquiera de un delincuente normal o de la delincuencia común. Esto ya es como una enfermedad mental que se presenta en estas personas que incitan a este tipo de situaciones. Así que eso pues lo dejo en sus manos. Vamos a mirar el primer video. Sí, déjame nada más saludar a Jorge Guillermo Núñez, que nos está saludando. También nos manda este mensaje. Un cordial saludo a tan distinguidos panelistas, de excelente ponencia de profesionales. Muchas gracias, Jorge. Gracias. Y hacemos eco a quienes nos están viendo para que, si desean hacer alguna pregunta o acotar alguna cosa, pues es bienvenido, ¿no? Bueno, pasemos al primer video. ¿Hay policías adentro? Los arrumados. Sí, madre, toda la gente Policías que había ahí se los abrieron ahorita todos. El humo los hace salir, hace salir los piros. ¡Sáquenlo! El humo, bóteles por el hueco que el humo los hace salir. Por el hueco. Eso lo van a salir los piros. El humo, bóteles por el hueco que el humo los hace salir los piros. El humo los aturde, el humo los aturde, los piros. Ellos no se calman cuando les están dando a los chinos. Ellos no se calman, vecina. Ellos no se calman cuando les están dando a los chinos. Ellos no se calman. Cuando les están dando a nosotros, ellos no se calman. Ellos no se calman. Terrible. Bueno, como ya lo pudieron ver, este video, como les decía anteriormente, realmente es impactante. Impactante porque no cree uno que hayan personas con ese tipo de mentalidad criminal, sobre todo juventud, porque ustedes bien lo pudieron ver y observar en el video. La mayoría de gente que está ahí en esa turba
en esa asonada, es gente joven, es gente que les han vendido la idea de que el Estado tiene que mantenerlos, es gente que ya no quiere hacer nada, no quieren trabajar, todo lo quieren fácil, porque esa es la mentalidad que han vendido en muchos de nuestros países en Iberoamérica, le han venido vendiendo a la juventud, que el Estado es quien debe mantenerlos en su flojera y su pereza mental. Pero para ser criminales, tiempo les sobra. Y le hubieran prendido fuego al CAI, como lo llamamos aquí en Colombia, pues hombre, al fin y al cabo es una instalación y eso vuelve y se recupera, pero la intención es darle candela a los policías que estaban dentro del CAI. Eso es una mente perversa, es una mente criminal. Eso no cabe en ninguna mente normal, sana. Entonces, pues para eso vamos a escuchar primero que todo a mi general, que tuvo la oportunidad de conocer de primera mano toda esta situación que se presentó en estas manifestaciones, lo que comúnmente llamaron en toda Sudamérica la protesta social, ¿no? Desde Chile, Ecuador, Colombia y etcétera. Entonces, pues vamos a escuchar a mi general. Mi general, el micrófono es suyo. Cuéntenos con su experiencia. ¿Qué cree usted, mi general, que pudo haber pasado aquí para que hubiesen quedado este personal de policías a la mansalva de estos criminales ahí en este CAI y no se ve llegar por ningún lado un apoyo para sacarlos de ahí? No sé si de pronto llegó más tarde, porque pues el video no nos lo muestra, pero sí de pronto, si se tomaron las medidas correspondientes, qué pasó después, etcétera. Mira, lo escuchamos. Muchas gracias. Sí, precisamente me encontraba como comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá para esa fecha. Eso fue el 28 de abril del año 2021. Inicia con un supuesto estallido social por unos temas económicos. Se ve que hay una planeación, una programación para afectar todo lo que es transporte público, edificios gubernamentales, los CAI de la ciudad, y uno de los objetivos principales era golpear, asesinar a los miembros de la Policía Nacional. En ese CAI, que es el CAI La Aurora, queda en el sur de la ciudad. Allí pues llegaron, como ustedes lo pudieron ver, manifestantes violentos con bombas molotov, piedras, palos, y lograron cercar a los policías que ahí se encontraban. De los policías que ahí se encontraban eran 14 en total. Ellos no tenían en el momento armas, solamente había un objeto de información que cumple las tareas de seguridad ciudadana. Los otros estaban de apoyo, los rodean y posteriormente, como usted manifiesta, lanzan bombas molotov para afectar su integridad. Eso fue prácticamente una tentativa de homicidio contra estos hombres y mujeres, porque la que se resbala, que se alcanza a observar, se resbala es una mujer y más encima la golpean en el piso. Los CAI son unidades policiales que no tienen nada que ver con las actividades de protesta social, pero ellos iban directamente a buscar y afectar a los miembros de la policía que allí se encontraban. Atacaron 50 puntos al tiempo esa noche. Antes no tuvimos policías asesinados por parte de estos delincuentes, afortunadamente, pero 50 CAIs en el mismo momento, quemaron buses, afectaron edificios gubernamentales, el sistema, y posteriormente hay, como es un tema que es programado y planeado posteriormente, se victimizan, mostrando que los policías son violentos, que los policías son los que los afectan, y precisamente, si usted más posteriormente me lo permite, hablamos del decreto 1231 que fue emanado esta semana del Gobierno Nacional y que da pie para que todo esto se siga presentando. Yo no creo que estas personas que realizan este decreto hayan sentado a esos policías a ver qué sugieren para poderse defender, que cómo les van a atar las manos para que no se puedan defender ante esta oleada de delincuencia. Hoy nomás estamos en Bogotá nuevamente en protestas y ya con una norma que está prohibiendo las atribuciones policiales, pero eso es, como le digo, es un caso más de lo que se presenta diariamente afectando a los policías. Y es que el fenómeno de odio
que se creó y que se orquestó, porque eso no es una explosión espontánea por el hambre o posiblemente por el tema económico como lo quisieron hacer ver. No, eso es planeado, organizado y liderado por gente que inclusive se encuentra como funcionario público. En esos momentos eran funcionarios públicos de un bajo nivel, hoy día son funcionarios públicos de alto nivel y ellos auspician a esos jóvenes para que cometan estos hechos. Es una realidad que se encuentran en redes, se encuentran dándoles dinero, se encuentran, entonces motivan a que estos jóvenes sean tan violentos contra la fuerza pública, porque muchas veces ni siquiera saben por qué están protestando. Pero sí hay una organización criminal detrás, logró demostrar en su momento, en el año 2021, presencia inclusive de las redes terroristas de ELN, principalmente detrás de este impulso que le dan a esos jóvenes para cometer estos hechos. Y eso no es que haya pasado. Ellos están aún ahí agazapados, escondidos, esperando nuevas oportunidades. Pero, como le digo, muchas veces policías que trasladaban a su residencia eran afectados en la vía, incinerada su motocicleta, el policía golpeado, muchos los tuvimos en cuidados intensivos y ahí sí no pasaba absolutamente nada. Aquellos defensores y que llevan las banderas blancas, mentiras, eso es una farsa, lo que quieren mostrar al mundo, y esa pues es una realidad que está viviendo. La reacción, claro que había reacción, aquí por eso es que ellos le cambiaron hasta el nombre al ESMAD, al Escuadrón Antidisturbios, le cambiaron el nombre, le están creando un poco normas, creando una policía que no va a ser comparable con los hechos y el desorden social que existen. Y eso es lo que ellos buscan. En ese momento sí había la fuerza y, como le digo, los daños no fueron tan altos, a pesar de lo que pudimos observar. Al momento llegó el ESMAD y esta turba se disolvió. Pero sí es un tema, un fenómeno que los países tienen que atender, porque por ahí se están subiendo ciertos gobiernos que posteriormente usan el clamor popular o los movimientos populares para mantenerse en el poder. Gracias, Miguel Alcid. Tiene toda la razón. Y lo más preocupante de todo esto es que realmente se ve la influencia de células urbanas terroristas, llámese FARC, llámese ELN, y que desafortunadamente no permiten que la misma fuerza, llámese fuerzas militares o llámese policía, ni siquiera las mencionen. Entonces empiezan con lo que decíamos en el programa anterior, hay una inversión de valores y de principios terrible a nivel Iberoamérica, donde todo lo malo se convirtió en bueno y lo bueno se convirtió en malo, pero es desafortunadamente, y no vamos a hablar aquí en este programa de política, pero sí es importante considerar ese vuelo o ese giro a la izquierda que se hizo en nuestro continente y que está generando este tipo de situaciones. Muchos países no lo han visto todavía. Nosotros tenemos aquí espejos de situaciones como lo que sucedió en Chile, que también acabaron con Santiago, que era una de las ciudades más bonitas de Latinoamérica e inclusive del mundo, y acabaron con Chile, con Santiago de Chile. La situación de lo que ya es conocido por todo el mundo en Venezuela, la situación de Nicaragua, que era un país que estaba en vías de progreso y de un momento a otro se estancó por la misma situación de ese giro a la izquierda, y otros países de Centroamérica, inclusive nuestros invitados también en la problemática, y ya los vamos a escuchar al respecto. Así que esta situación es no solamente colombiana, sino que es una situación que se está presentando hoy en día, por ejemplo, en el Ecuador, también, por el tema del narcotráfico. Bien decía el señor Coronel Vargas, invitado en el programa anterior, que lo que está viviendo Ecuador hoy en día fue lo que vivió Colombia en la época de los cárteles del narcotráfico, Pablo Escobar, cartel de Cali, etcétera. Es lo que se está presentando allá en Ecuador. Sí, y es lo mismo que se está presentando en este momento en Costa Rica. Y alguna vez hablaba por allá y no querían creer, y hoy lo están viviendo en carne propia. Vamos a darle entonces la palabra a Javier para que, dentro de su experiencia y con base en las imágenes observadas en este video, nos hable respecto a si este tipo de situaciones se ha presentado en México, si usted fue de pronto víctima de este tipo de situaciones, qué tipo de manejo se le dio,
si se cuenta con respaldo de la institucionalidad estatal, porque pues usted estuvo en lo federal. Entonces, pues lo escuchamos, Javier. Gracias. Pues este video que todos hemos visto no es ajeno a la realidad, en el caso de México, no es ajeno a la realidad de México. Desafortunadamente, la función de los agentes de seguridad ciudadana o seguridad pública en este tipo de casos que son muy especiales cuando se enfrentan a una turba, organizada o no, independientemente de los elementos organizativos que existan detrás, es sumamente complejo porque en el bagaje del policía, y me incluyo, que estuve en eventos en esas circunstancias y también tuve que llevar investigaciones de este tipo de circunstancias en donde desafortunadamente elementos perdieron la vida, pero fueron circunstancias similares donde se organizó un grupo de personas incitados por miembros de la delincuencia para llevar a cabo una agresión a elementos de seguridad. En este caso eran elementos de seguridad federal, de Guardia Nacional. Se cometió un homicidio. Posteriormente, yo intervení directamente en la investigación de ese homicidio, se resolvió. Lo que descubrí en este caso específico, lo pongo como ejemplo al final, que no necesariamente debe de existir un conjunto de personas que tengan tareas cotidianas de tipo político, sino sencillamente se puede dar un evento contingente en donde son incitados e incentivados por grupos de la delincuencia, se organizan y van y agreden. Otro de los elementos principales es de que había detenidos que eran familiares de las personas que fueron al rescate, y es donde se da la agresión y se comete el homicidio. Sin embargo, uno de los grandes retos en este tipo de escenarios, como es el video, es que se dan dos premisas analíticas, ¿no? El policía puede hacer uso de la fuerza letal en esta circunstancia, en el caso que esté armado, sí. La segunda, si hace uso de esa fuerza para defender y defenderse, en este caso la integridad y el bien superior que es su vida, ¿a qué consecuencias se enfrenta? Entonces, está en el dilema de si hace uso, qué riesgos corre también si no lo hace, porque si no lo hace también le pueden quitar las armas, y en consecuencia, ¿qué es lo más pragmático que en los hechos ha pasado? Y está pasando, ¿eh? Entonces, el elemento de la policía o los policías se enfrentan a una ambigüedad en esos segundos de pensar qué hacer en esos momentos críticos, y hay un gran contraste entre las hipótesis de exclusión de delitos que en el caso mexicano se encuentra en el Código Penal Federal en el artículo 15 de la fracción cuarta a la 10ª, porque se enfrentan no en una interacción del policía con el agente del desorden, es decir, que comete un delito, sino se enfrentan a una dinámica en un conflicto social de una turba de individuos. En consecuencia, pierde relevancia esa hipótesis jurídica por la cual él tiene que actuar y por la cual puede justificar e inclusive hacer uso del arma de fuego. En consecuencia, ese conflicto en donde se ve inmerso adquiere una dimensión totalmente política que rebasa esa interacción del policía frente al delito. Y luego viene ese vínculo que casi no se ve, pero que ya se mencionó, lo mencionó el general. Al adquirir esta dimensión puramente política, este conflicto, los actores políticos en el ejercicio del poder, en el ejercicio de gobierno, generalmente tienden a evitar como prioridad que el conflicto crezca. Es decir, es preferible que los sacrificables sean los policías a que realmente los policías actúen bajo el marco legal que les faculta a usar la fuerza letal. ¿Por qué? Porque
si pasa un evento en el que sea justificable que el policía actúe, va a tener una traducción político-discursiva el conflicto y, por supuesto, las muertes que se generen, y eso va a ser explotado por los competidores políticos. Esta relación en la balanza, ningún político la quiere. Y eso nos lleva a los resultados trágicos, como el del video, como otros casos que han pasado en México, sumamente dramáticos, en donde el policía no tiene realmente otra opción más que o escapar, porque sabe en esos segundos en el que decide cómo reaccionar, que si reacciona basándose en los parámetros que le da la normatividad, está en riesgo su libertad. Y además los costos políticos que va a haber después. Entonces, el policía, desafortunadamente, las fuerzas de seguridad están en un punto crucial de cuestionamiento porque terminan siendo la estancia sacrificable ligada al discurso político, porque la prioridad no es que se respete la ley, la prioridad como tal es totalmente política. Eso sería todo. Gracias, Javier. Sí, desafortunadamente la normatividad se fundamenta en documentos que son de organizaciones internacionales como la ONU, pero que desafortunadamente se convierten, uno, en letra muerta y dos, están completamente obsoletos. Son documentos de los años 79, documentos del año 90, documentos del año 48, documentos del año 93, donde para esa época los delincuentes actuaban de forma diferente y donde existía algún tipo de respeto por la autoridad, cosa que hoy en día no se ve. Entonces, querer hacer un documento como el que nos mencionaba hace un momento mi general, ese decreto que salió para la policía, que está un decreto nuevo, fresco y etcétera, fundamentado en documentos viejos, obsoletos, que los expertos, entre comillas, de la ONU no se han tomado la molestia de volverlos a y decir si vale o no vale la pena seguir cumpliéndolos o hay que hacerles algún tipo de modificación considerando el modus operandi delincuencial que hoy en día se nos presenta. Entonces, lo que usted dice es muy cierto y bueno, pues desafortunadamente es una cosa que yo nunca compartí durante mi vida en filas, que una persona civil fuera el comandante en jefe de unas fuerzas que ni siquiera conoce cómo es el funcionamiento. Y hoy lo vemos aquí en Colombia. Una persona que fue guerrillera, terrorista, y hoy en día es el comandante y jefe de las fuerzas militares, donde poco o nada le interesa si matan o no matan, asesinan o no asesinan soldados y policías en Colombia. Juan Carlos, lo escuchamos. Gracias, ¿no? Pues antes que todo, digo, para no redundar en este sentido, pues quiero destacar, por ejemplo, ¿no? Pues las agresiones al personal policial e incluidos el personal de seguridad privada también en el cumplimiento de sus funciones, pues es un tema de preocupación en todo el hemisferio, en América, y ha reflejado tanto las tensiones sociales como los desafíos inherentes a la labor policial, a la labor de seguridad. Y en el caso que veíamos ahí, bueno, pues decíamos que al principio lo mencionaban ustedes, Edison y Henry, que habría que ver estas fases del análisis, ¿no? de un evento perturbador, y en este sentido, o en este proceso, ¿no? de análisis, pues las causas de las agresiones habría que ver si se debieron al aumento de la violencia y la criminalidad en esa región, en la entidad, en la municipalidad, en Bogotá quizás,
veíamos que los CAI, por ejemplo, pues creo que si no me equivoco, fueron creados en los 80s, en la época de mayor índice de criminalidad de Colombia, y en ese periodo pues fueron colocados en las zonas de los barrios, ¿no? En los principales barrios donde se identificó que había mayor índice de violencia o mayor índice delictivo, y se han desgastado a lo largo de este periodo. Entonces creo que ahí es donde justamente lo que mencionaban ustedes, pues es analizar día con día la evolución que va teniendo la sociedad en general, ¿no? Viendo esa tendencia a delinquir, a la criminalidad que pueda suceder. El aspecto político es fundamental tenerlo en el análisis de seguridad, en los protocolos de intervención y de reacción, protocolos de respuesta, que aquí vimos que no hubo ninguna respuesta por parte de las fuerzas, por lo menos en esos minutos no se ve, habría que revisarlo. Sin embargo, podemos encontrar datos documentados de esos eventos, ¿no? Que se replicaron por ahí del 2020, hubo esta réplica donde al parecer más de una tercia o una tercera parte de los CAI, que si no me equivoco para ese entonces eran alrededor de 160 CAI, que son los centros de atención inmediata, como mi general ya lo mencionaba, fueron dañados, fueron agredidos. Y en este análisis de esas causas, bueno, pues viene un tema justo en la parte de la agenda política, de la agenda pública, que era pues las manifestaciones a los incrementos que se estaban presentando, ¿no? Los incrementos a los impuestos, manifestaciones por un paro nacional, laboral, y este tipo de situaciones empezaron a dar, y después la sociedad, los manifestantes, tenían la bandera de estos eventos, pues era la protesta por estos incrementos, por estas reformas que se estaban dando, y posteriormente toman o cambian su objetivo, ¿no? Y su objetivo se vuelven los CAI, se vuelven los centros de atención inmediata, puesto que eran, pues de alguna manera, los órganos de seguridad que estaban en las comunidades, que estaban cercanos a las zonas donde se estaban dando las manifestaciones. Y bueno, pues ¿qué le sumamos también? Información que puede ser veraz o no, y esa solamente se confirma, como ya lo dijeron mis compañeros de panel, pues a través de la investigación, a través de la información propia de las corporaciones. Pero pues hay la situación, ¿qué puede enarbolar el descontento de los manifestantes o de la población? Bueno, agresiones por parte del cuerpo policial, ¿no? En este sentido, pues hay una larga trayectoria de discusiones entre las dos líneas, ¿no? La ciudadanía no uniformada y la ciudadanía o la sociedad uniformada, que son los cuerpos policiales, en donde la primera, pues manifiesta que a lo largo de estos años han recibido o se han incrementado los abusos o los usos excesivos de la fuerza por parte de los cuerpos policiales. Manifiestan algunos eventos como fuentes de corrupción, de colusión con grupos criminales y todo este tipo de situaciones. Entonces, ante estos eventos perturbadores que vemos, pues hay que analizar estas causas, ¿no? Ver cuál es la fuente generadora de este descontento y de esta agresión. Y por otro lado, bueno, pues cuál es la consecuencia que vemos. Bueno, pues vemos, hablando del órgano de seguridad pública, cuando un cuerpo de seguridad pública es agredido, cuando un integrante, un miembro, pues hay afectación hacia las personas, una afectación física, un impacto, pero también viene un impacto en la percepción de inseguridad que se genera, porque si bien es cierto, los manifestantes, bueno, pues no tienen ese respeto ante la autoridad en ese momento, hay quienes sí, ¿no? Lo decía un coronel justamente de la policía de Colombia, decía, pues también hay los buenos que al día siguiente o en ese momento de la manifestación o de la agresión a los cuerpos policiales, también hay los buenos que están preocupados por los policías o que están haciendo o cumpliendo su deber cívico o legal, incluso, ¿no? Como lo establece, y entonces ahí es donde
afecta, es ese impacto que podemos ver, que es la reducción de la percepción de seguridad en la población. Y por otro lado, bueno, pues la falta de respuesta pues nos dice dos cosas que habría que analizar. El general nos mencionaba ya algunos de ellos, pero bueno, ¿por qué no se dio la respuesta? Hay un factor político, lo mencionaba mi compañero Javier, a veces es asumir el impacto, porque ya el riesgo está manifestado, la amenaza está presente, es asumir el impacto y solamente mitigar un impacto político, ¿no? Y lamentablemente, pues, resulta en que, pues, 10 o 15 policías en este CAI que fueron lesionados y lastimados por la población. Entonces, ese es cuanto hasta este momento. Gracias, Juan Carlos, gracias. Sí, correcto. Pues, para no andar más sobre lo mismo, yo voy a hacerle una pregunta a mi general y posteriormente le damos paso a Edison para que nos cuente la situación en Ecuador y ya proseguimos con nuestro segundo video. General, ¿qué concepto le obedece a usted que la Fiscal General de la Nación, en su directiva 01 del año 2024, que como hemos venido diciendo, pues es una directiva que atañe solamente al personal de la Fiscalía General de la Nación, llámese fiscales, pero ¿qué concepto le merece cuando escucha uno lo siguiente? Cuando los manifestantes reaccionen violentamente contra la policía, los fiscales deben considerar una posible legítima defensa, primero. Y segundo, preguntarles si consideran ustedes, los tres panelistas, si estos documentos que les voy a leer a continuación, Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley del año 1979, Octavo Congreso de la ONU de 1990, Declaración Americana de los Derechos Humanos, pues lógicamente la de 1948, Convención acerca de la prohibición del desarrollo, producción, almacenamiento y empleo de armas químicas y su destrucción de 1993, y sentencias de las diferentes cortes en Colombia, especialmente de los años 1970, 1990. ¿Y por qué les pongo estos documentos? Porque son los documentos en los que se fundamenta o se soporta el famoso decreto 1231 del 3 de octubre del 2024, emanado por el Ministerio de la Defensa Nacional, dirigido única y exclusivamente a la Policía Nacional, en donde les amarran las manos más de lo que ya las tienen en el uso legítimo de la fuerza. Así que voy a empezar en el orden, entonces voy a darle el micrófono a mi general para escuchar sus respuestas. Bueno, muchas gracias. Sí, desafortunadamente, cuando uno a veces no ha vivido esos temas, yo venía de ser comandante de Medellín y como a los 15 días aproximadamente se presentó este problema que inicialmente lo disfrazan como una serie de necesidades que toda la vida hemos tenido, pero que fueron precisamente los que ayudaron a esa instrumentalización y se presentaron. Pero le voy a referir esos dos documentos. Y el primero es esa directiva que emana la Fiscalía General de la Nación. Tiene unos puntos que realmente afectan el buen desarrollo de las actividades de los policías. Como usted lo manifiesta, le dice a los fiscales que no le vayan a judicializar a aquellas personas que en alteración de orden público realicen actividades criminales, porque eso fue por la exaltación, mejor dicho, justificando las actividades de los criminales. 1. 2, les manifiesta también que aquella persona que haga convocatorias no debe ser judicializada, pero no dice convocatorias sobre qué. Hay personas que, como les manifestaba, tienen cierto poder o injerencia en gobierno y convocan prácticamente a estas personas, las convocaron en su momento hacia la violencia.
Eso tendría que tener también una judicialización y les hace esa advertencia a los fiscales. No solo ya no a la policía, sino le amarra la mano a los fiscales también, porque hay fiscales buenos que han luchado durante 40, 50 años con nosotros hombro a hombro con todos estos delincuentes terroristas y no terroristas, delincuencia común, y hoy con este fenómeno que nació. Eso en cuanto a la directiva. Ya en cuanto al decreto 1231, pues viene una serie también, si usted lo mira, hay una persona desprevenida y dice, uy, pero eso es lo que está sustentando, como yo lo acabamos de escuchar, está sustentando en derechos humanos en la ONU, en una cantidad de temas obsoletos, pero no solo obsoletos, sino todos dirigidos. El ministro de Defensa ayer daba una declaración y decía, es que si queman una patrulla de policía y el policía no es agredido, que quemen la patrulla. ¿Cómo le ocurre? Es que un bien del Estado, y para eso está la fuerza pública, para proceder. Entonces ellos toman que si le vuelan la embajada de los Estados Unidos, si no hay ningún americano allá adentro, pues que la vuelen, como sucedió hace 2 o 3 noches, también la atacaron. Entonces el problema es ese, que ellos están fundamentando y respaldando, y en ese decreto vienen varios puntos también delicados. Dicen que la intervención solo se podrá hacer si los policías logran detectar a aquellas personas que están realizando actividades violentas en una multitud de 2.000, 3.000 personas. Es muy difícil que usted vaya a clasificar o vaya, a uno le provoca decirle que ellos vayan, que lo hagan y que saquen de ahí a las personas a ver si son capaces. Es que el que no ha tocado la calle, el que no ha hecho ese trabajo, pues es muy difícil que vaya a opinar y escribe, claro, la pluma da para todo, pero no es aplicable hoy al problema que presenta, por lo menos en Colombia. Yo sé que en otros países es diferente, pero en Colombia. Y asimismo, en ese mismo decreto viene otro tema que es delicado también, es sobre grabaciones, que es permitido prácticamente toda la clase de grabación. El problema de grabación no es la grabación, y está bien que se hagan la grabación de los procedimientos. El problema es que ellos utilizan eso primero para interferir en los procedimientos policiales. Unos que ellos llaman redes alternativas, medios alternativos, que son los que más afectan eso, no la grabación, o sino que la haga un organismo de control, pero no, ellos quieren es que estas personas que son las que crean esa problemática sean las que puedan hacer eso. Y también que si en su momento solo son la afectación a bienes jurídicos y no a la integridad de vida de las personas, no se puede proceder. ¿Cómo le ocurre que van usted a permitir que acaben un edificio, o el comercio, o el Transmilenio, el transporte masivo, y el policía mire para el cielo? Eso no puede ser. En un Estado social de derecho no puede ser. Y ellos todo lo toman así, ¿sí? Esto empezó en el 2019. Y el alcalde, en su momento, al alcalde de Medellín le colocaron pinturita, porque después de una actividad violenta pintaron un hotel totalmente que es emblemático para Medellín, y pues él fue y dijo, no, esto contiene sale, no, es el respeto por las cosas, por la institución, por la disciplina. Eso es lo que a veces no se entiende y no lo entienden, y no es por el edificio, no es por el CAI, no es por la patrulla, no, es porque eso representa una institucionalidad, y eso tiene que ser los países que quieren mantener el orden. Por eso Cuba y otros países, y esos países por allá, árabes, por eso viven así, porque no han respetado el Estado social de derecho, y eso es lo que reduce a los países, y por eso entran en esa decadencia. El mismo país Venezuela, allá no hay ley ni hay nada que pare esa actividad criminal de tanto grupo y tanto delincuente. Y eso llama también, discúlpeme, le alargo un minuto más, también llama a la violencia en seguridad ciudadana, ¿sí? Esto, uno habla de la protesta por lo que él lo vivió, y porque uno ve que vienen problemas, y entonces ellos están prácticamente midiendo la camisa para sus necesidades, ¿sí? Entonces, pero eso también trae problemas en seguridad ciudadana, porque el policía, ante ya la falta de respeto a las personas, a veces queremos echar la culpa a los policías, no, es porque este fenómeno ha ayudado a que se incremente ese respeto, porque también en los barrios encontramos mucha gente que ama su policía. El presidente de la República en estos días manifestó que la olla es lo que llamamos aquí el expendio de estupefacientes, que la olla, el policía sabe dónde está y la olla va al policía.
La gente lo chifló porque eran puros líderes que trabajan diariamente la mano con esos policías y no todos los policías corruptos. ¿Sí? Eso no lo saben ellos porque nunca han estado allá, sino han estado desafortunadamente en otras actividades. Pero cuando el policía llega a conocer casos un fin de semana en ciertas zonas de la ciudad, es algo terrible porque se le viene encima tanto los que están, las dos familias que están peleando se unen para pegarle al policía, ¿sí? Salen policías sin dientes, fracturados. Ya uno de comandante al último dice, hasta que no tenga apoyo para que suban mínimo 6, 8 policías no van, porque son batallas campales y contra dos policías, pues generalmente toda la noche hay lesionados en una ciudad como Bogotá, Medellín, Cali, las más grandes. Pero es porque se dejó crecer eso. La ley contempla de 4 a 8 años el ataque al servidor público, ¿sí? Que eso no es excarcelable. Pero usted hoy presenta ante la fiscalía, ante los jueces, una persona que lastima a un policía y omiten totalmente su trabajo, omiten totalmente con cantidad de atenuantes, que es la primera vez que pobrecito que el policía lo miró, y entonces, y respetando al policía, la misma autoridad, por eso es lo que estamos viviendo hoy en nuestro país y en nuestros países. Es porque la autoridad que mantenía, y yo fui un policía de 35 años, que sé que en muchos municipios los que manteníamos el Estado éramos nosotros, pero con esa clase de apoyo que tenemos hoy, cada día está habilitando más, están cogiendo fuerza otra clase de fenómenos, dentro de eso la violencia entre vecinos, igual, no solamente entre policías, sino todo el mundo, con lo que estamos viendo hoy se está agrediendo. Qué pena me he extendido, pero quería como hacer esa referencia a lo último en seguridad ciudadana, que también es importante. Muchas gracias, Miguel. Sus aportes son muy importantes y son muy puntuales. Entonces, bienvenido sea. Desafortunadamente, como usted lo dice, hace falta más apoyo por parte de toda la institucionalidad. Entonces, respecto a la segunda pregunta, vamos a darle la palabra entonces a Javier. ¿Considera usted que todos estos documentos que emite la ONU, que son documentos internacionales y que muchos países hoy en día los están tomando, realmente están actualizados, están obsoletos, merecen una revisión? Yo creo que merecen una revisión, no necesariamente en términos generales, es decir, en términos globales, pero es inexorable no hacerlo porque los estados nacionales están ligados a organizaciones supraestatales, entonces forzosamente tienen que seguir las directivas de acuerdos y tratados internacionales que firman, ¿no? Y a nivel de cada estado nacional ya a nivel interno definirá las peculiaridades de cómo se definen las nuevas modificaciones. Sin embargo, hay un tema generalizado que está a nivel global, hay un fenómeno, ya lo mencionaban los panelistas, y es que hay una vuelta, un giro hacia la izquierda. Y en este giro hacia la izquierda, desafortunadamente, en varios países de América, como bien lo comentaban, este giro a la izquierda tiene una característica, una tendencia a la denominación de populismo en el ejercicio del poder público. Y ese populismo está directamente ligado con la tolerancia a las catarsis sociales. Y esas catarsis sociales identificadas como las turbas que se van en contra de la autoridad y que los actores políticos resuelven, ¿sabes qué? Es preferible que quemen el vehículo, como lo mencionaba mi general, y tú pues huye, ¿no? Pero pues que quemen el vehículo, que rompan los edificios, que rompan lo que tengan que romper. Esa tolerancia a la catarsis social, se da mucho más, con mayor intensidad en este tipo de giro hacia la izquierda que se da con esta característica en el ejercicio de gobierno que es de características populistas. Entonces, este factor es sumamente importante porque va a incentivar de manera directa e indirectamente los estratos sociales en diversas zonas de los países para movilizarlos. En consecuencia, el actor político necesariamente va a evitar de manera generalizada reprender estas conductas. ¿Por qué? Bueno, por una sencilla razón. ¿Qué mejor que aquellos sectores de la población
que rápidamente se ven incentivados por este tipo de políticas y que no importa si en el curso de la competencia política se usan para agredir a las autoridades o no. Es decir, si llega a pasar el hecho de que la policía reaccione como debe de reaccionar, en términos ideales, porque los cuerpos de seguridad y la seguridad en sí misma es una de las principales responsabilidades del Estado. Entonces, ¿quién es el responsable de organizar la seguridad? El Estado. El Estado como organización política, no solo desde el punto de vista hegeliano, sino desde el punto de vista de que el Estado como organización es encargado por sujetos, encarnado por sujetos de carne y hueso como nosotros, que son los que van a ejecutar la política, son los que van a legislar de un momento a otro, si ganan, por ejemplo, ¿no? Y son los que desafortunadamente o afortunadamente van a tener la posibilidad de en qué condiciones y bajo qué condiciones le van a permitir en términos reales, a los cuerpos de seguridad para que se produzca el resultado esperado por el conjunto social, que es la seguridad, que es el orden social. Entonces, cuando hablamos de orden social, no es que por el solo hecho de existir los aparatos de seguridad se provoque el orden. El orden social es un resultado de los equilibrios del conflicto a nivel político, porque la esencia, precisamente, es el conflicto. Pero si tienes una directriz política en el Estado que va a tolerar esta catarsis social de agresión a los cuerpos de seguridad que representan, entre otras cosas, la autoridad, pues representa una paradoja porque también representan la autoridad del Estado. En consecuencia, se está erosionando la imagen de seguridad del Estado, sí, pero al mismo tiempo, se refuerza la directriz política de esa manera de ejercer gobierno, de esa manera de organizar la seguridad, de esa manera de organizar las instituciones, de esa manera de interactuar en términos geopolíticos con sus pares, ¿no? O con los organismos supranacionales. Yo sí estoy totalmente de acuerdo en que debe de modernizarse, de armonizarse, de reformarse todo esto, porque es responsabilidad del Estado la seguridad, la manera en que se organice y las facultades que le vas a dar a tus cuerpos de seguridad. Es totalmente la responsabilidad del Estado como organización política. Es cuanto, gracias. Muchas gracias, Javier. Aprovecho la oportunidad para manifestarles pues, que mi general tuvo que retirarse por situaciones personales, pero pues desde aquí le agradecemos su participación, el haber acudido a nuestra invitación y haberlo escuchado en sus conocimientos, su experiencia al mando de la Policía Metropolitana en Bogotá, Medellín y muchas otras más allá. Entonces, vamos a mirar, Juan Carlos, voy a saltarme de su participación para que miremos el siguiente video y ya ahí vamos a mirar también algo similar, pero son 3 años después, sucedido en el 2024, hace aproximadamente 8 meses. Entonces, y desde ahí vamos a empezar entonces ya con la participación de Edison. Cuando veamos este video, pues le vamos a ceder la palabra a Edison para que nos cuente las situaciones allá en el Ecuador y posteriormente pasamos a Juan Carlos y nuevamente regresamos a Javier. Así que, Edison, estamos en sus manos. En Bogotá. Los disturbios, vale la pena señalar, comenzaron a las 2:30 de la tarde con un grupo de encapuchados que salió de la Universidad Distrital ubicada en el centro aquí de Bogotá. El lugar llegaron en minutos 3 patrullas de cuadrante y los uniformados de la policía fueron atacados con piedras y con bombas incendiarias. Inclusive los patrulleros por poco resultan quemados por las llamas luego de que les cayera una botella de gasolina con fuego. Al menos 2 motocicletas de la policía resultaron afectadas.
afectadas. En consecuencia, varias rutas zonales de Transmilenio que pasan por la carrera tercera fueron desviadas. Estamos hablando de la carrera tercera, una vía clave para desembotellar el centro de Bogotá en hora pico. El alcalde Carlos Fernando Galán dijo que intentar quemar policías no es protesta, sino un hecho delictivo. Asimismo, que respeta la protesta, pero que responderá con todas las capacidades de la policía de hechos delictivos. Ahí lo vemos. Hace un mes, Bogotá, y como siempre, llegando la policía al lugar de los hechos, a verificar la situación, y son recibidos de esta forma. Hay que aclarar también que la manifestación que se estaba presentando en esa universidad distrital en Bogotá inició por parte de unos estudiantes de forma pacífica, y que estas personas encapuchadas no hacían parte de esa manifestación de estudiantes, y así también lo hicieron saber los estudiantes en su momento. Es decir, es un grupo de encapuchados, lo que llamábamos anteriormente esas células terroristas urbanas del ELN y de las FARC aquí en Colombia, que se infiltran dentro de esas protestas estudiantiles para generar ese tipo de caos. Edison, lo escuchamos. Sí, antes de ello, algo referente al tema. Jorge Guillermo Núñez, gracias amigo por estar también pendiente del programa, nos dice: la visión del populismo está interferida por organizaciones internacionales que poseen un mismo objetivo: crear situaciones de caos social en países hermanos. Latinoamérica, debemos en conjunto trabajar para combatir los delitos transnacionales que afectan a las sociedades de bien. También Edgar Herrera nos saluda desde Guatemala, COP y AIMSE, estimado Edison, Henry y Juan Carlos, de invitados de lujo panelistas. Muchas gracias, amigos. Saludos, estimado. Sí, a ver, revisando un poco la normativa, y justamente apegado a lo que estábamos diciendo, ¿no? Hay una normativa y práctica de los derechos humanos específicamente que está direccionada hacia la policía, y se le conoce como el Manual Ampliado de Derechos Humanos, redundando, para la policía, que fue emitido en el año 2003. Dentro de ello, obviamente, habla de las normas internacionales y los derechos humanos, ¿no? Lo cual dice que están obligados, obviamente, todos los estados y sus agentes, incluidos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, a pegarse a estos derechos humanos. Pero hay una parte importantísima y que habla específicamente de la actuación de la policía en las democracias. Y ahí es importante tomar en consideración esto, ¿no? Nos dice que la policía debe velar por la protección de la seguridad pública y los derechos de las personas. Además, nos dice que deberá ser un órgano independiente que actuará bajo la dirección de los tribunales y estará sujeto a órdenes del Ejecutivo. Nos dice también que todo órgano de aplicación de ley debe ser representativo de la comunidad en su conjunto, obedecerla y responder ante ella, de la comunidad, ¿sí? Dice también que los funcionarios policiales son parte de la comunidad, hace nuevamente énfasis en ello y tiene la obligación de servirla. No habla nada sobre el tema de los gobiernos y estas cosas, justamente lo que estamos hablando, ¿no? Pero aquí una parte muy importante, para no alargarme. Dice que la policía tiene el deber de defender los derechos de las personas, organizaciones, sin temor de trato ni de favor a las organizaciones ni partidos políticos, ¿sí? Y en ese sentido, pues, obviamente es importante tomar en consideración el hecho de que, pese a todo lo que estamos viendo, hay estas normas que ya existen y que delinean de alguna manera este actuar de la policía, ¿sí? Porque también hay, en ese sentido, revisando, por ejemplo, lo que tiene que ver con la normativa específicamente que habla de los derechos humanos, y Amnistía Internacional habla sobre esta situación, sí es importante tomar en consideración que existe, sí existe normativa, obviamente, que habla específicamente del servicio que debe dar la policía hacia la comunidad, hacia el pueblo. Lastimosamente, obviamente nosotros hemos estado hablando y con estas imágenes que hemos visto, les puedo decir que en Ecuador pasaba exactamente lo mismo. En la actualidad, en este lapso de tiempo que nosotros tenemos, las cosas han cambiado por obvias razones, ¿no? Hay un gobierno de transición
que no está sometido obviamente a estos intereses políticos aparentemente con este giro del que hemos estado hablando. Y algo también que coincidíamos la vez anterior y que alguien de los panelistas, nuestros analistas decía, alguien hizo una pregunta sobre el hecho de trabajar o del actuar de la policía con mano dura. Y en realidad no hay mano dura. Lo que hay es obligación de hacer cumplir la ley. Y eso es todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, sí le doy paso a mi estimado, vamos a invertir ahora la secuencia, y obviamente que está pendiente, mi estimado Juan Carlos, con base obviamente en el video que vimos que, como nos presentó Henry, era 3 años luego de ello, y que algo igual de lo mismo. ¿Cuál es tu interpretación, por favor? Sí. Gracias. Pues sí, para no desviarme de esa línea que plantean de analizar los casos que estamos viendo, pues veo que 3 años después los cuerpos de seguridad siguen atados, ¿no? Ya lo decía el general, estamos maniatados. Vemos que se presentan nuevamente casos de agresión hacia el cuerpo policial, se presentan nuevamente daños hacia el equipamiento del cuerpo policial, es decir, daño al patrimonio, al equipo del Estado, y en ese momento vemos que nuevamente no hay un reforzamiento, no hay una aparición, por lo menos en el video, repito, habría que revisar más información, pero vemos que nuevamente no hay esa respuesta hacia, aquí ya en este caso, hacia dos partes, ¿no? Hacia el cuerpo policial, hacia los policías que están siendo agredidos en ese momento, y una respuesta y reacción ante o para con los agresores. Y aquí en este sentido, nuevamente, decía el general, el Estado Social de Derecho y el Estado de Derecho se ven rebasados. Creo que existe un proteccionismo desmedido al tema de los derechos humanos, como lo mencionaban ahorita, haciendo referencia a algunas cartas, algunos documentos de ya casi un siglo de haberse decretado, de haberse generado, porque incluso en los últimos años o en la última década ha habido una confusión incluso de este término, ¿no? de los derechos humanos, y también ha sido bandera política para muchos gobiernos, para el Estado en muchos de los países. ¿Por qué? Porque justamente el supuesto apego a los derechos humanos de las personas les limita a los cuerpos policiales. Y en este sentido, bueno, pues a un derecho humano que se tiene, por ejemplo, en este caso, a la libre manifestación, a la libertad de expresión, al libre tránsito, pues también le sigue una responsabilidad, como una responsabilidad ciudadana, una responsabilidad social, una responsabilidad legal, un cumplimiento a una ley, ¿no? Un respeto y un cumplimiento hasta una autoridad, y en ese sentido eso ha estado invisibilizado, ¿no? Se ha dejado de lado la responsabilidad que tenemos como personas, como seres humanos, ante esos derechos de que somos poseedores. Y por otro lado, esta bandera de los derechos humanos o este proteccionismo a los derechos humanos no ha sido trabajado, no ha sido atendido en esa misma dinámica, con ese mismo empuje hacia los cuerpos policiales, hacia los cuerpos de seguridad, hacia las Fuerzas Armadas, y ni se diga o ni qué decir a los cuerpos de seguridad privada que legalmente están incluso mucho más desprotegidos porque tienen menos alcances. En este sentido, el uso racional de la fuerza en México, como en otros países, pues se han impulsado y promulgado estas leyes del uso racional y el uso legítimo de la fuerza, las legítimas defensas, pero en este sentido creo que han sido pensadas más justo en el actuar del policía hacia el ciudadano común, ¿no? Pero no pensadas en el uso racional de la fuerza en beneficio del policía, ¿no? Entonces son planteadas pues para limitar el actuar
del policía, en el apego estricto a las leyes, en el apego estricto a los derechos humanos, pero no pensado en que debiera también proteger la integridad de los miembros de los cuerpos de seguridad y Fuerzas Armadas o los cuerpos de seguridad privada. Mi estimado Javier, te escuchamos, por favor. Gracias. Fíjense que este evento, el video que ahorita acabamos de ver, con el anterior, se parecen mucho, pero yo analizándolos previamente, tiene un elemento que los va a diferenciar y que es vital por lo siguiente. En el anterior video era una turba que agredía una base de la policía, de las fuerzas de seguridad. Y en este video es los servicios de seguridad que van al punto de reporte o de llamado, ¿no? Donde hay un desorden público, acuden a ese llamado. Y aquí el elemento principal es que si la información previa conocida era que había, no sé, 8 encapuchados, 6 encapuchados, en el video, ¿cuántos policías hay? Entonces, desde que se da la orden con conocimiento previo de que hay 10 encapuchados o 6, por ejemplo, y mandas a las unidades más cercanas, por ejemplo, 2 patrulleros en motocicleta o 3, no hay superioridad numérica. Es decir, ya desde que se está emitiendo la orden de que acudan al punto, ya los estás poniendo a los policías en una encrucijada para su reacción. Por supuesto que en este evento, y tomo de ejemplo la normatividad de México, totalmente está justificado, ¿sí? Justificado que hagan uso de sus armas en contra del agresor. La cuestión es que nos remite a la misma problemática disyuntiva y paradójica de, ¿y si le disparo al que me aventó la botella con gasolina, la bomba Molotov? Y lo mato. Y la institución no me respalda. Y si me pega con la botella y me quemo y me mata porque son heridas graves de quemaduras, ¿qué pasa? Entonces, este video que observamos es muy característico porque también en México, como en otros países, se han dado casos similares en donde llega la policía, pero llega con inferioridad de fuerza. Es decir, si tenemos la información previa de que son 6 u 8, ¿por qué van 2 policías? Y no solo van, sino establecen un contacto muy cercano y rápidamente son agredidos. Entonces, como ese caso, aquí en México se han visto otros casos muy similares en donde igual va una sola patrulla con 2 elementos. La turba que está ahí es de 20 o más y empiezan a golpear a los policías. Inclusive hasta los desarman. Entonces, ya desde quien está tomando la decisión de mandar una unidad de policía con inferioridad de fuerza, yo creo que ya desde ahí se está cometiendo un terrible error táctico el mandar elementos con inferioridad en fuerza. O si se mandan estos elementos, esta unidad, no tendría por qué establecer una distancia o estar en una distancia muy cercana de los posibles agresores. Entonces yo veo ahí unas deficiencias en la operación. No es solo que reacciones, sino cómo vas a reaccionar. Porque ¿Cómo vas a responder, no? Porque es la reacción y la respuesta parte del proceso operativo de atención ante el evento perturbador. Porque al final el que se pone en un escenario de cómo reacciona, cómo tengo que reaccionar como policía, es el policía que está ahí. No es el jefe de la policía, no es el gobernador, ni los legisladores, es el policía que está ahí solito con su compañero enfrentando a 10 o más. ¿Qué posibilidades entonces le dejamos al policía? ¿En qué circunstancias lo estamos poniendo al policía? Porque está una normatividad que muy posiblemente le permita actuar, ¿no? Bajo estas figuras, en el caso de México, denominadas como de legítima defensa, o sea, desde
desde la fracción cuarta a la 10ª, y está la otra parte de la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, pero ¿en qué circunstancias lo estamos dejando al policía? Y si reacciona como debe de reaccionar, ¿qué elementos va a tener a favor el policía para quedar libre, es decir, para justificar que su actuar fue conforme a derecho? Porque está obligado además a actuar. Claro, y porque inclusive a veces se presta justamente a en este análisis mediático o social, pues porque ahí, por ejemplo, lo estamos viendo desde un medio de comunicación que es el que hace esta presentación del caso, y entonces el medio dice o evidencia a los agresores, pero el fondo de esta nota es el cuerpo policial. En el caso particular, los miembros de policía que están ahí, pues son incapaces o incompetentes de poder contener la agresión y poder llevar a cabo la detención derivada de la denuncia que se supone pudo haber ahí. Sin embargo, pues es más el fondo, ¿no? Hay que ir más atrás, que es como lo hizo mi compañero Javier, hay que ir más atrás, y entonces ahí vienen los cuestionamientos, los planteamientos que hemos hecho todo el tiempo, de qué perfiles están también ahí arriba, ¿no? En las cabezas, lo decíamos, cuando no se tiene la preparación de campo, de la mano de la preparación de la teoría, de la academia, se incurre en este tipo de situaciones, ¿no? Porque se manda al personal disminuido en capacidades de fuerza, en capacidades numéricas, pero también estamos evidenciando que hay falta de capacidades en los mandos, ¿no? En la información. Y aquí, bueno, pues es de qué manera podemos complementarlo. Hoy, al día de hoy, podemos hablar que de 5 años para acá, pues hay otras herramientas incluso en las que se pueden utilizar, ¿no? Por ahí creo que también se hablaba, hay cámaras en la zona, entonces es también el trabajo interagencial. Eso es algo que no se da y eso es algo que se carece mucho en las instituciones de gobierno. No hay un trabajo interagencial, interinstitucional, en donde cada una de las dependencias pueda generar o presentar información, ¿no? Centralizada, que se pueda procesar para poder generar una respuesta ante un llamado de la ciudadanía. Sí. En resumen, lo que podemos apreciar nosotros en este video y con base en lo que ustedes están diciendo, no se realiza antes de un análisis de ese riesgo, de esa amenaza, ¿no? No hay una planificación en el momento de enviar las unidades de policía, no se planifica cuántas deben ir, cómo deben llegar, sino que van llegando al sitio como de sopetón, de frente contra el evento o la amenaza que tienen ahí. Y no se analiza realmente el tipo de amenaza que existe en el lugar, sino que vamos llegando a ver con qué nos encontramos. Y fíjese que la reacción es tirar la moto, sí, lógico, no se va a dejar quemar. Sería uno como... Pero si se dieron cuenta también, hay un policía que se esconde detrás de un poste para que no le tiren una piedra. Es decir, no hubo un planeamiento de cómo realizar ese tipo de situación, no hubo un acompañamiento, no hubo un refuerzo tampoco. El manejo de la información es importantísima. Quien tiene la información lo maneja todo y lógicamente de la información pues extrae una excelente inteligencia. Bueno, vamos a mirar el último video para finalizar nuestro programa en el día de hoy. Agradecer los comentarios que nos están haciendo en pantalla. Y leía un comentario y tiene toda la razón, sí, los documentos que emiten las organizaciones internacionales como OEA, como la ONU, son documentos para que los Estados miembros los consideren y los modifiquen de acuerdo a sus propias necesidades. Desafortunadamente, hay países donde simplemente es copiar y pegar, y así como viene con errores, no es analizado y ya se convierte, como estamos hablando, de ese decreto 1231 emanado por el Ministerio de la Defensa Nacional en Colombia, direccionado a la policía, sin ningún tipo de análisis, soportado en documentos ambiguos, soportado en documentos que merecen una revisión, pero que sin embargo hoy en día hay personas que todavía se aferran a la letra de esos documentos. Y si me lo permites, Henry,
Que si me permites un paréntesis rápido para rápido, antes de que vayamos, es un ejemplo de ello es, y fue durante décadas, el número de policías por la cantidad de miles de personas por cuadrante, por sector, ¿no? Por ahí salió que era 1.8, a alguien se le ocurrió en un estudio y entonces todos los países adheridos a ciertos organismos no estamos dando el número. Es que no estamos dando y entonces el enfoque es ir por el 1.8 policías, pero para verme mejor y verme bonito a nivel mundial, voy por el 1.9 porque ya mejoré una décima. Y la realidad es que hay que ver la territorialidad, ¿no? La territorialidad con todos sus componentes, sus factores sociales, económicos, de costumbres, son los que van a marcar ese diferenciador y puede ser 3 policías, puede ser 10 policías, lo va a marcar todo ese factor y el factor criminológico, el índice criminológico que tenga en tu ciudad y el del tema culturosocial también, ¿no? Un dato sencillo es ver que los famosos expertos de la ONU, en tantos años que lleva funcionando la ONU y ese grupo de expertos, no han sido capaces de definir qué es seguridad para todos los Estados miembros. No han sido capaces de definir qué es una empresa de seguridad militar o una empresa militar de seguridad. No han podido diferenciar entre una empresa militar de seguridad y un mercenario. Entonces, esos son los expertos que tenemos en la ONU. Pero sin embargo así emiten esos documentos y así los estados los cogen y como llamamos vulgarmente, copia y pega, pero pegan mal. Edison, vamos al último video porque se nos está acabando el tiempo. A lo lejos se aprecia una discusión entre elementos de la policía de Querétaro y un sujeto que despojó de su arma a un oficial. El hombre de negro amenaza a los uniformados. Lo acompaña una persona de chamarra verde. Los dos individuos parecen retirarse, pero regresan. Es entonces que los oficiales salen corriendo. Se oyen las detonaciones del arma. Los dos tipos se van. Los policías regresan a su unidad y se retiran del lugar. Después de lo ocurrido, se montó un operativo para dar con los agresores. El sujeto que amenazó a los oficiales fue asegurado y el arma recuperada. La Secretaría de Seguridad Pública queretana informó que los dos elementos agredidos serán investigados. En Puebla, una mujer policía es brutalmente golpeada por el cabroncito de Óscar. Óscar andaba tomando en la calle, andaba borracho. Las policías llegaron y les pidieron a él y a sus amigos borrachos que dejaran de estar tomando en la vía pública porque no se envalentonó, querían subirlo a la patrulla y entonces agarró a golpes a la mujer policía. Le deshizo la cara, le metió de rodillazos, de izquierdazos, al menos le metió 4 golpes en la... Este presentador de noticiero es bastante detallista, ¿verdad? Pero yendo al caso, volvemos a ver lo mismo. Entonces podemos decir que se nos puede estar presentando un mal generalizado en la región por temas de falta de planeamiento. Vemos dos policías femeninas queriendo controlar a un tipo mamado, pues como dicen ustedes, cuajado, fornido, donde realmente no van a poder y donde se presentan lamentablemente este tipo de situaciones. Vemos dos policías que son desarmados estando en su patrulla y que la reacción es salir corriendo, sí, por proteger sus propias vidas, ¿no? Yo no voy a ir a arriesgar mi vida por salvar una pistola, pues tendrá que responder y si tendrá que pagarla, pues la pagará y si tendrá que una investigación, lo investigarán, pero no voy allá sino es al hecho. A la falta, se perdió ese respeto por la autoridad. Ya la policía en ninguna parte, y lo decía yo al principio, en Estados Unidos, donde veía uno ese respeto de la ciudadanía por la autoridad, también ya se perdió. Ahora los policías en los Estados Unidos los patean, los revuelcan, les dan golpes, los dejan moreteados y etcétera, etcétera, porque se dieron cuenta de ese famoso giro a la izquierda y que la normatividad hoy en día se volvió muy garantista hacia el delincuente. Es decir, todo lo quieren atenuar en dirección al delincuente.
No sabemos qué es lo que está pasando realmente. Esto, como decíamos en el programa hace 8 días, esto no es de la noche a la mañana, esto viene orquestado desde hace muchos años. Para eso existe un foro de Sao Paulo, para eso existe un grupo de Puebla, para eso hay una cantidad de organizaciones que están generando ese daño democrático en muchos países de la región. Entonces, pues ustedes que nos acompañan y que están allá en México, pues quisiéramos escuchar sus impresiones muy puntuales porque vamos a robarnos unos 5 minuticos del tiempo para ya cerrar. Entonces, Javier, lo escuchamos muy puntual referente a esta situación del video. Voy a ser muy puntual en este análisis. Este caso es totalmente distinto a los otros dos. En este caso tenemos en un plano de interacción y de actuación a los policías y a los agentes de desorden, ¿no? Aquí va a haber dos premisas. Permitir que le arrebaten el arma se debe realmente a un problema estricto de capacitación, en sentido estricto. Y si fue así, el otro policía traía arma o también se la quitaron, es decir, desarmaron a los dos. La segunda, si se la arrebataron al primer policía, ¿cómo debió de haber actuado el segundo policía en el supuesto de que fuese armado, que estuviese armado? Y bajo estas dos premisas encontramos dos problemas complejos. Ya había mencionado en anteriores opiniones lo que en el caso de México, que el artículo 15 del Código Penal Federal, que nos habla de la exclusión de los delitos, ¿verdad? En este caso, el policía está justificable que use su arma de fuego porque existe una agresión inminente, real y actual, por supuesto que sí. Pero en el mismo Código Penal Federal no viene de manera específica y puntual a qué se le faculta específicamente a la gente en funciones de seguridad pública, es decir, a la gente encargado de hacer cumplir la ley. Si concatenamos con otras normatividades en el caso de México, vamos a tener que en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, en el artículo 6 nos habla de la graduación en el uso de la fuerza, que va desde la persuasión, es decir, la presencia del policía, hasta la muerte, que es la fracción séptima, es decir, provocarle la muerte a la otra persona, al agresor. El artículo 7 nos habla de qué se considera, aquí sí, una amenaza letal e inminente. La fracción primera y la fracción segunda sí nos va a definir específicamente, en la primera, que la acción de apuntar con el cañón de un arma de fuego, es decir, el supuesto de que se la quita y le apunta al policía, ya sea esta real o réplica, lo faculta al policía para poder disparar en defensa de su integridad. Y la fracción segunda, que la acción de no soltar el arma, es decir, se la quita al policía, se la arrebata en contra de su voluntad, no le apunta al policía, ojo, no le apunta, como requisito, no le apunta, se la arrebata y ya se está dando ahí el robo, ¿no? Porque fue en contra de la voluntad del policía. Y si el policía utiliza comandos verbales para instruirle, ordenarle que deponga el arma, que la regrese, que la deje en el suelo y no haga caso, ¿sí? Podríamos estar en la hipótesis de que puede el policía usar, si es que el otro policía tenía el arma de fuego, usarla para defenderse en contra de estos dos agresores. Este caso es muy peculiar porque como este caso igualmente hay infinidad de casos en donde el policía podía hacer uso del arma de fuego y no lo hicieron. Aquí podemos especular con una serie de circunstancias que se pudiesen dar. Falta de capacitación, no iba armado el otro policía, es decir, el compañero, y si ese policía no iba armado, todavía estamos en un problema mayor de organización, de toma de decisiones a nivel de mando, de preparación, de conocimiento, porque ¿cómo mandas a policías desarmados a desempeñar sus funciones afuera? Y si a los dos los desarmaron, porque al parecer creo que nada más uno llevaba el arma de fuego, y si a los dos los desarmaron, o si uno pudo haber actuado, ¿por qué no actuó? O los conocían,
Es decir, hubo tolerancia para tolerar estas acciones de estos elementos. Aparte, y aquí es la otra especulación, que es muy real, no es una especulación cualquiera, ¿eh? En la psique del policía, en términos generales, ¿sí?, hay en el bagaje de todos los compañeros policías de las fuerzas del orden un temor fundado de que no te respalde la institución. Es más, que lejos de que te respalde, te impute el no haber actuado de la manera más inteligente, prudente, es decir, casi que tengas que ser un cinta negra, altamente fuerte, rápido, ágil. Es decir, de verdad que la función policial es sumamente compleja y como decía Juan Carlos, si eso es del policía que tiene facultades, ahora imagínate las circunstancias para el elemento de seguridad privada. Todavía está mucho más expuesto porque tiene mucho menos facultades, mucho menos autoridad, mucho menos. E igual que el mismo policía está en la misma posición, incluso peor en términos jurídicos que cualquier ciudadano, ¿eh? Porque aquí tú eres servidor público, eres garante. El agente de seguridad privada no tiene esa calidad, pero aún así está en circunstancias en donde ahora yo voy a tener que justificar por qué tuve que detener a la señora, ponerle candados de mano porque estaba golpeando, tener que justificar esa acción. Qué bueno que hoy ya hay demasiada tecnología a la mano, sumamente accesible, para que se pueda documentar el por qué se tuvo que actuar de determinada manera. Y yo creo que es una parte que se debe de reforzar, en qué circunstancias sí podemos hacerlo y cómo hacerlo. Mencionaba hace un momento mi compañero Juan Carlos que pues, esta interacción con las agencias, ¿no? Planificación, créanlo, que eso te lleva segundos que el jefe, al recibir el reporte, inmediatamente decida, manda 2 unidades, pero no a que interactúen con los agresores, a que lleguen, hagan una evaluación, se retiran e informan. ¿Sabes que estoy en el punto? Son 10 personas y solicitar refuerzos. En el caso de las compañeras policías, que igualmente las golpea el sujeto, como lo decía Henry, pues un sujeto corpulento, desde luego que las iba a golpear. Pero si las compañeras observan que hay resistencia a los comandos verbales, que hay una resistencia, y no deciden previamente cómo en esa rápida escala que plantea el artículo 6, hay una graduación y que se malinterpreta porque pensamos, llego yo, le doy comandos verbales. No me hace caso, bueno, sigo con el siguiente escalón. No me hace caso, bueno, sigo ya con la manita, ¿no? Hasta que yo llego al arma de fuego, porque además tiene que ser proporcional, ¿no? Y no se ha entendido esto de la proporcionalidad. Así es. Porque pensamos, y los jueces lo piensan así, que si el sujeto saca la botella con gasolina y me la avienta, yo no le puedo disparar, porque debo tener la habilidad suficiente para hacerme a un lado, para que ya no me caiga la botella de gasolina. O el cuchillo, ¿no? Está demostrado que un cuchillo en cortas distancias es más peligroso que un arma de fuego. Pero y es que yo creo que ahí es donde las matemáticas sí fallan, mi estimado Javier. Sí. Dice que las matemáticas nunca se equivocan, pero creo que ahí sí. Porque sí entonces estamos viendo que en la graduación del uso racional de la fuerza no tiene que ser en ese estricto sentido del 1 al 6, del 1 al 7. Puedes pasar dinámico de un estado de ánimo inmediatamente en esa escala, y en esa escala es en donde tú tienes esa cobertura, esa garantía para reaccionar en base a esa graduación. Pero además otro elemento, Juan Carlos, si las compañeras deciden, no puedo yo encañonarlo porque es un ciudadano, le tengo que dar comandos verbales, al observar que es resistencia y es un sujeto corpulento, mucho más fuerte que nosotras, en el caso de las mujeres, lo que tienen que hacer es retirarse, es decir, no interactuar, no seguir la cadenita del gradualismo del uso de la fuerza y solicitar refuerzos, pero no lo hacen. Entonces,
le podemos llamar a esto que se necesita un protocolo, podemos utilizar ese concepto de que hace falta un protocolo. ¿Sí? Yo siempre he disentido del concepto del protocolo porque los protocolos son como textos, ¿no? Que se tienen que chutar los elementos. Y yo les he dicho, es que nada más cambió el concepto, porque antes se hablaba de manuales de cómo proceder, por eso eran manuales de procedimiento. Exactamente. El protocolo es una síntesis de pasos que tienes que seguir previos para un proceso. Y ahora se avientan los protocolos así de gruesos. Que se tiene mucho que trabajar en la conciencia situacional. Tenemos que reforzar en los policías, en los cuerpos, la conciencia situacional. Y la conciencia situacional te lleva a estar en ese estado de alerta y a plantear un análisis. Y la conciencia situacional te lleva a identificar la amenaza, evaluar, ¿no?, el gradual de potencial de la amenaza, analizar esos riesgos, identificar esas medidas de mitigación, de reacción, respuesta inmediatamente. Y entonces ahí es donde tendríamos que enfocar, o sea, donde se tiene que orientar el protocolo de actuación, si se quiere conservar ese término. Y creo que podemos resumir para no, porque el buen Edison es puntual por los tiempos, ya nos está viendo ahí. Yo quisiera agregar nada más un comentario último, aunado a lo que comenta Juan Carlos. Si hace falta eso, nos damos cuenta que hace falta muchísimo, realmente muchísimo trabajo, pero además yo una vez se los comentaba a jefes en otras instituciones, hace falta agregar un concepto a la fórmula, que es el concepto de inoculación operacional. ¿Por qué? Que miren, hace tiempo alguien comentaba por ahí y decía, la solución es la capacitación. Esa es la respuesta. Y yo le decía, sí y no. Porque así sea la mejor capacitación como transmisión de conocimientos, va a ser recibida por el observador como información abstracta. Así es. Y como decía Juan Carlos, ¿no? ¿En qué situaciones? Tengo que estar consciente de en qué situaciones, cómo tengo que actuar, en qué situaciones. Ahí entra la parte de la contaminación al conocimiento del objeto, de la operación y del estudio, ¿no? Si la función del policía es esa y no hay un guía, entonces, aparte de la capacitación, tiene que haber otra capacitación especializada para formular esos escenarios para que el policía o el agente de seguridad privada aprenda a actuar. Sí. La simulación de escenarios, así es. Correcto. Pero no es propiamente hablando la capacitación como la entendemos. Como tal, es ya en específico, ¿sí? Retroalimentar al elemento o a los elementos en escenarios específicos, apegados a la realidad, pero específicos, para enseñarle a cómo actuar. Sí, es muy cierto. Y hay otra cosa que nos hace falta mucho en la institucionalidad, y es lo que nos decía el oyente, es la falta de la autocrítica, ¿no? Porque no estamos todavía en capacidad siquiera de aceptar una autocrítica constructiva, no destructiva, sino constructiva, que nos lleve a eso que siempre llaman la mejora continua, y que alguien en alguna ocasión escuché decir que era una venta de humo. Esa es la situación real. Y bien dicen ustedes, pero sí, hace falta, entre comillas, esa capacitación, pero más yo lo direccionaría hacia unos reentrenamientos constantes. Es decir, antes de salir a su función de policía con la ciudadanía, con la comunidad, deben recibir una capacitación, así sea de 5 minutos. Eso se hace en seguridad y salud del trabajo, charlas de 5 minutos antes de iniciar su trabajo para evitar accidentes y etcétera. Es bueno hacerlo también en las instituciones como la policía, como el personal de seguridad privada y todo. Bueno, señores, este tema es muy álgido, es muy apasionante, sobre todo cuando nos gusta el tema de la seguridad en general, pues nos apasionamos y podemos durar aquí toda la noche y seguimos toda la semana hablando. Sí, aquí nos llevamos. Afortunadamente el tiempo en televisión es corto y es bastante caro. Entonces, pues nada, no me queda más que agradecerles a nuestros invitados, al señor Mayor General
de la policía en uso de retiro o de la reserva, al señor general Eliezer Camacho Jiménez, a Juan Carlos García Islas desde México, a Francisco Javier Iglesias Casas también en México. Agradecerles que nos hayan apoyado, que hayan aceptado nuestra invitación, que nos hayan transmitido sus conocimientos, su experticia, y pues nada, poder contar con ustedes en otras oportunidades. Hay mucho de qué hablar. En este mes de octubre estamos hablando de las agresiones al personal de policía que terminamos hoy. Dentro de 8 días seguimos con las agresiones al personal de seguridad privada. Vamos a trabajar lo que es el 17 y 24 de octubre y por último el 31 de octubre pues daremos paso o la oportunidad mejor a nuestra audiencia de que también participe, de que también se incorpore a nuestro programa, de sus puntos de vista, así como está haciendo Byron Urizar en este momento. Muy activo, muchas gracias, Byron. 31, poderle decir, hable, tome el micrófono, lo escuchamos, manifiéstese, etcétera. Entonces, pues nada, hombre, les agradezco mucho. Juan Carlos, sus últimas palabras, pero últimas. Pues muchas gracias, más que agradecer esta oportunidad, este espacio y agradecerle, por supuesto, a la audiencia que ha estado participativa, a Edgar Herrera, a Byron, de Argentina, a todos los que nos escuchan, agradecerles sus opiniones sobre todo eso, ¿no? Eso nos permite darnos cuenta de la situación y de que tenemos temas coyunturales y pues que en ese sentido tenemos la responsabilidad justamente en esa medida en conjunto encontrar las soluciones. Muchas gracias. Gracias a usted, Juan Carlos. Javier, lo escuchamos. Yo les agradezco este espacio. Es realmente importante y vital compartir experiencias con nacionales de América, porque padecemos curiosamente del mismo tipo de problemáticas en todos los niveles. En todos los niveles padecemos del mismo tipo de problemáticas. Fíjense que ya para terminar, yo la otra vez explicaba a unos amigos que decían, es que aquí en México debe haber una sola policía. Hay que fusionar todas, ¿no? Y les digo, bueno, eso que están proponiendo de esa manera se refiere a que la manera de organización y administración de un Estado nacional es de tipo unitario. Por ejemplo, Colombia, por eso tiene una policía nacional, son unitarios. No hay entidades de la federación. En el caso de México, que es federativo, hay 3 niveles de gobierno. Tan solo es federativo, las entidades y los municipios. Pero curiosamente, cuando aquí dicen es que la respuesta es esta, yo les digo, bueno, hay otros países que son unitarios y tienen la misma problemática, porque así tengamos a los mejores cuerpos de policía, los más profesionales, la solución, propiamente hablando, no es la policía, porque tenemos un problema enfrente de nosotros que es de tipo sistémico, pero tenemos que esforzarnos porque en el espacio de cada quien hagamos lo mejor y cada vez de manera más profesional. ¿Sí? Yo les agradezco a todos. Agradecerles a ustedes. Edison, el micrófono. Sí, bueno, yo les agradezco mucho igualmente. Y bueno, no soy tan apegado al tema como dice Juan Carlos, al tema de los horarios. No, más bien es por un poquito de organización para no cansarles mucho a quienes nos están escuchando, pero miren, en vez de bajar la sintonía, estamos subiendo. Entonces, para mí es muy halagador que estamos a cada rato recibiendo aquí participaciones y en todo caso es importante. Les alentamos a los amigos que nos están viendo, obviamente, que participen y más que nada, al final, al último jueves, tú creo que dijiste que era 31, Henry, vamos a darles el link para que los 8 primeros que ingresen obviamente tengan chance de estar aquí con nosotros, ¿no? Bueno, no me queda más que agradecerles, muchísimas gracias, y me quedo con algo que quiero leerles. Amnistía Internacional, dentro de lo que tiene que ver con un documento que presenta, nos habla sobre la policía y nos dice, en América Latina referirse a la policía se asocia muchas veces a corrupción, clientelismo, gatillo fácil, impunidad, malos tratos, ejecuciones extrajudiciales y terror. En todos los casos, los países de la región, la labor policial está desacreditada hasta por los propios gobiernos nacionales. Esta es una situación en la cual
preocupa en realidad, y eso, de alguna forma, es este espacio que estamos queriendo generar para crear esta conciencia, y lo que decía Henry al inicio, ¿no? Atrás de un uniforme también existe una persona que también tiene derechos, y en ese sentido, pues, estamos para apoyarlos. De una u otra manera, si no hubiese policía, no sé qué sería de cada uno de nosotros, ¿no? Y eso es importante tomar en consideración. Bueno, amigos, muchísimas gracias. El último saludo, felicidades, muy buena exposición de los participantes. Un gran abrazo, amigos. Henry, nos vemos la próxima semana, obviamente, con este programa, y es un gustazo, pues, haber contado con ustedes. Que pase muy bien. Gracias. Buenas noches, muchas gracias.